Amén, mis amados, bienvenidos una vez más a esta mañana, este tiempo de bendición, este tiempo donde permitimos al Espíritu Santo de Dios que ministre a nuestras vidas y a nuestros corazones. Hemos denominado este mensaje paciencia para soportar. Y es que definitivamente la Escritura nos muestra que sus hijos debemos ser pacientes en todo nuestro actuar. Cuando hablamos de ser pacientes, hablamos de ser perseverantes hasta el final. Es decir, esa paciencia nos llevará a un final, que obviamente si estamos en las manos de Dios, será un final glorioso, será un final de bendición, será un final donde sus hijos podrán ver la manifestación de la gloria de Dios. Pero mi pregunta para ti en esta mañana, ¿qué tan perseverante eres tú en el Señor? ¿Qué tan perseverante eres tú en tu vida, en tu diario caminar? ¿Qué tan disciplinado eres para poder lograr las metas sencillamente que tienes en tu vida, que no son tus propias metas, sino son las metas a las cuales el Señor efectivamente te ha dispuesto? Cuando hablamos de esa perseverancia, somos llevados hacia una perfección completa, es decir, en Cristo esa paciencia nos llevará a un perfeccionamiento. Recuerda que la palabra dice que la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros, pues será perfeccionada hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo claro. Cristo empezó una obra en todos nosotros por medio de su Santo Espíritu y debemos tener la plena certeza y la plena convicción de que definitivamente Él cumplirá el propósito en nuestras vidas. Nos llevará a una madurez espiritual, una madurez donde podamos entender los tiempos, donde podamos esperar fielmente en el Señor, donde sepamos que el Señor tiene un control total y absoluto sobre nuestras vidas. Cuando la palabra miramos, ve allí a segunda carta de Pedro, el capítulo 3, quiero que mires el verso 15, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice la Escritura, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Miremos esa primera parte. Si hablamos de paciencia, la misma Escritura nos muestra de que Dios es paciente para con nosotros. Y en este contexto está hablando claramente y dice que la paciencia de nuestro Señor pues es para salvación. O sea, Dios es el primero que tiene paciencia con nosotros, porque definitivamente como seres humanos, tendemos siempre a ser voluntariosos, tendemos siempre a hacer nuestra propia voluntad y no nos sujetamos fielmente al Señor. Pero Dios está diciendo acá que Él es paciente para con esta humanidad, para que venga un arrepentimiento. Si miramos el verso 9, estoy en segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El mismo texto está hablando de la paciencia de Cristo. Cristo no retarda su promesa, Él volverá por la iglesia, sino que Él está siendo paciente para con todos nosotros, ¿cierto? No queriendo que ninguno se pierda, sino que efectivamente todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si hablamos de paciencia, pues el Señor nos enseña, ¿sí?, de su paciencia. Él está siendo paciente, Él está siendo generoso, misericordioso. Si fuera por Él y por su santidad, obviamente la tierra habría sido destruida hace mucho tiempo, porque la maldad sobre la tierra es demasiada. Pero Dios es paciente, queriendo que obviamente todos procedamos a ese arrepentimiento. Regresando allí al verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas hablando de estas cosas. Es decir,
Pablo en sus cartas, ¿sí?, habló fielmente de cómo el Señor quería que hubiese una humanidad que viniese al arrepentimiento. Y Dios siempre ha mostrado esa paciencia para con toda la humanidad. Él está esperando un arrepentimiento fiel en el corazón del pueblo, de su iglesia primeramente. Recuerda que cuando leemos este contexto, el apóstol Pedro dice, Dios es paciente para con nosotros. Él está hablando a la iglesia, él está hablando de primero de tener un arrepentimiento dentro de la iglesia. Que haya una iglesia que se vuelva fielmente al Señor, que se vuelva fielmente a Dios. Pero mi pregunta entonces, y entendiendo esto, sabiendo que Dios es paciente, ¿qué tan perseverantes entonces nosotros somos para llegar al cumplimiento de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Estás permitiendo que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida? ¿O estás lleno de ansiedad, estás lleno de angustia, de desesperación? ¿No estás esperando obviamente los tiempos del Señor, sabiendo que Dios dará respuesta a tus oraciones? Pues la palabra pues es muy clara frente a todo esto, ¿no? Y quiero que miremos primero carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 10. Carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 10. Dice la Escritura, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de nosotros o de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué está diciendo acá la palabra? Pues obviamente se habla de esas personas, ¿sí?, que trabajamos dentro de la obra, que predicamos el evangelio, que estamos obviamente compartiendo de Cristo, todo lo que podemos llegar a hacer para que el nombre de Dios sea glorificado. Y la palabra está diciendo, pues Dios no es injusto para olvidar ese trabajo, todo lo que nosotros hacemos en nombre del Señor, sirviendo a los santos en la iglesia, y dice, y sirviéndoles aún. Pero Él dice, pero deseamos realmente que cada uno de ustedes muestre esa misma solicitud hasta el final. O sea, debe ser perseverante. Él empieza a hablar de esa perseverancia. Y empieza a mostrarnos claramente y diciendo, a fin de que ustedes no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues tú y yo necesitamos paciencia realmente para heredar las promesas de Dios. Cuando Dios hace una promesa, pues Dios tiene el poder para dar ese cumplimiento. Pero esa promesa solo llegará a su cumplimiento si tú tienes fe en el Señor, y mucho más si eres paciente para saber esperar que esa promesa llegará. En la palabra original en el griego, te lo he enseñado en otras ocasiones, esa palabra paciencia me lleva a la palabra paciente. Y un paciente es la figura de un enfermo en un hospital que está postrado en su lecho y sencillamente él tiene que esperar a que el médico venga y le atienda. Es la figura clara que Dios determina para nosotros. O sea, Él está diciendo, tienes que esperar a que tu médico venga y te atienda, dictamine, y el médico es el único que puede llegar a hacer algo sobre la vida de ese paciente. El Hijo de Dios debe ser paciente. Dios tal vez ha hecho muchas promesas sobre tu vida, pero definitivamente tú necesitas ser paciente para heredar las promesas de Dios. Si tú eres una persona ansiosa, si tú eres una persona que sencillamente no espera en el tiempo de Dios, que desfalleces, por eso es que aquí la palabra dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es decir, Él está diciendo, hay gente que empezó dentro de la iglesia con mucho fuego, con mucho ímpetu, servía, hacía cosas para el Señor, pero ese fuego se ha ido apagando. Ya no es la misma solicitud, ya no es el mismo ímpetu dentro de cada persona.
el mismo apasionamiento por Dios para hacer las cosas por Dios. Pero Él dice, háganlo hasta el final para que tengan plena certeza de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que Cristo obviamente se reunirá con nosotros, de que estaremos en el cielo para siempre con el Señor. Y dice, miren de cierta manera a los que heredaron las promesas en un pasado. Miren a todos aquellos que fueron capaces de esperar en el Señor, pues esa bendición. Cuando yo miro la vida de Abraham, el Señor de un momento a otro habla la vida de Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, tierra que fluye leche y miel. Y Abraham, sin pensarlo, él salió de allí con su familia y salió al desierto sin saber con certeza a dónde Dios le iba a llevar. Él tuvo que ser paciente para poder ver la promesa. La promesa estaba basada en su hijo Isaac. Y recuerda que Abraham era casi de 100 años cuando precisamente pudo tener entre sus brazos a su hijo. O sea, las promesas no es que tarden, sino que llegan en el tiempo en el que Dios las quiere traer sobre nuestras vidas. Si tú eres una persona impaciente, tú no lograrás ver la gloria de Dios, tú vas a desfallecer en el camino. Tú no vas a sentir que realmente fue Dios el que te dio esa palabra. Si sabes que está en la palabra, que está escrito, pues esa palabra realmente es para ti, para mí. Pero debemos saber esperar fielmente en el Señor. Por eso Él dice acá, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces tú y yo necesitamos paciencia para heredar las promesas de Dios. Mira también allí Hebreos 6, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿te das cuenta? Alcanzó la promesa. O sea, la palabra nos deja ver que debemos ser pacientes, sabiendo esperar en el Señor, sabiendo esperar de que Dios sí se va a glorificar, de que Él va a obrar en las vidas, en los corazones. Pero si tú eres una persona impaciente, tú vas a desfallecer en cualquier momento, vas a dar un paso al costado, porque no vas a poder esperar fielmente en lo que el Señor está diciendo. Mira, en Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 1. Apocalipsis 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y los has probado, y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén y amén. La palabra está mostrando entonces a la iglesia de Éfeso, y el Señor les está exaltando y les dice: yo conozco su arduo trabajo y paciencia. Lo que la palabra está mostrando acá es que los hijos de Dios necesitamos paciencia para trabajar arduamente en la obra sin desmayar. A veces los frutos no se van a dar inmediatamente, nuestros ojos no van a ver lo que quisiéramos ver. Pero tú debes ser una persona perseverante en hacer las cosas para Dios, en predicar, en ganar las almas, en pedir a Dios de que te use como un instrumento grande en sus manos. No puedes desmayar. Por eso la palabra dice acá que el Señor conocía el trabajo de la iglesia de Éfeso, de los creyentes de Éfeso, ¿sí? Conocía la paciencia. Y que dice acá y que no podía soportar a los malos, se habían probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, y les habían sido hallados mentirosos. Entonces la palabra te está diciendo aquí claramente que tú necesitas paciencia para trabajar en la obra. Y si lo miro desde el aspecto secular, pues iglesia, debemos ser perseverantes. La vida nunca el Señor nos dijo que fuese a ser fácil. Él solamente prometió que nuestro Dios supliría todo lo que nos falte
conforme a sus riquezas en gloria. Esa es la promesa que Dios ha hecho. Pero cuando miramos esta vida, tú tienes que trabajar día tras día, tienes que continuar, no puedes desmayar. Sé que hay personas que me están escuchando en este momento, porque lo siento en el espíritu, que han sentido desmayar, que no quieren continuar adelante, que no ven los frutos de su trabajo, que sencillamente se sienten cansados, y más en este tiempo tan difícil que todos nosotros hemos tenido que vivir. Pero ahí está la promesa del Señor. Él está viendo tu vida, Él está viendo tu corazón, Él está viendo tu esfuerzo, tu dedicación a Él. Créeme que Dios no te va a dejar. El Señor no te va a soltar de su mano. Él siempre va a estar ahí, pero no puedes desmayar. Necesitas paciencia, necesitas continuar, necesitas esperar en Dios, saber que el Señor es el que te va a dar la respuesta, saber que Dios es el que se va a glorificar fielmente en tu vida. No te sueltes de la mano del Señor, continúa adelante. La palabra dice claramente, y quiero que vayas allí, a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ve allí conmigo. El capítulo 2. Dice el verso 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. En este contexto, pues obviamente el apóstol nos enseña que si tú quieres ver frutos, primero debes labrar la tierra, debes trabajarla. Y cuando vemos la vida de una persona en el campo que trabaja día tras día la tierra, él debe trabajar bajo el calor del día, con su asadón y sencillamente labrar la tierra, tener paciencia, sembrar la semilla y esperar un tiempo determinado, regar con agua y esperar que a su tiempo pues venga la cosecha. Los hijos de Dios debemos saber esperar. O sea, todo lo que tú hagas tomado de la mano del Señor, eso llevará fruto, te lo garantizo. Lo que pasa es que a veces humanamente nosotros nos angustiamos, nosotros nos desesperamos, no tenemos la paciencia suficiente para poder esperar. Pero el Señor es fiel a su palabra y Él dice, el labrador para participar de los frutos. Y me gusta ese término que utiliza la Escritura, para participar. Eso me deja ver que el fruto no depende de mí directamente, o sea, es Dios el que hace que yo dé fruto. Pero para eso debo estar tomado de su mano, guiado y direccionado por su espíritu y no desmayar como lo estamos hablando. Debe ser una persona paciente que realmente espere en el Señor, que sepa fielmente que Dios estará ahí, que a su tiempo el Señor te dará fruto. Así que sigue esforzándote. Así que sigue adelante en tu trabajo, en tus actividades, en tus estudios. No desfallezcas, sigue adelante, ten paciencia a su tiempo. Todo lo que tú anhelas, todo lo que tú deseas dará fruto, pero ese fruto será en el Señor y tú podrás participar de esos frutos. Es decir, recibir la recompensa del trabajo que tú has realizado. Todo trabajo recibirá una recompensa. Si lo miramos desde el punto de vista de la palabra, el Señor dice, pues obviamente el obrero es digno de su salario. Y cuando Él está mostrando esto, Él está diciendo, si alguien está realizando un trabajo, una actividad, esa persona es digna de su salario. Cuando tú estás trabajando, cuando tú estás realizando una actividad, tú recibirás una recompensa por el trabajo que estás realizando. Y esa recompensa, ¿quién te la dará? El Señor directamente. Te la dará a través de tus jefes, del negocio que tengas, de la empresa que tengas, o sea, vendrá una recompensa, pero no te puedes dar por vencido en ningún instante de tu vida, tienes que continuar adelante. Finalmente, quiero que mires Santiago 1, verso 2. Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra me está mostrando entonces
que el Hijo de Dios se encontrará a lo largo de su vida en diversas pruebas. Pero como hijos de Dios necesitamos paciencia para soportar las pruebas. La palabra dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, y ahí quiero hacer un alto. Lo que siempre el Señor estará probando en nuestras vidas, en nuestro corazón, será la fe. Cada vez que Dios permite una circunstancia adversa sobre tu vida, ¿qué está probando Dios? Tu fe. Pero la prueba de tu fe produce en el verdadero creyente paciencia. Tú debes tener paciencia para soportar todas las pruebas. Cuando pensamos en una mesa, esa mesa se sostiene porque tiene 4 patas. Si le faltase una sola de ellas, la mesa se inclinaría. Esas patas son el soporte precisamente de la tabla que va encima. Nosotros soportamos las pruebas ¿en quién? En el soporte, en la roca de nuestras vidas, que es Cristo. Ahí es cuando entendemos claramente que sin Él nos vamos a derrumbar, que sin Él nos vamos a venir al suelo, que sin Él muchos van a desmayar en medio de la prueba, que sin Él muchos se sentirán quemados en el horno de fuego o desfallecerán en ese desierto. Por eso la palabra entonces deja ver que la prueba de nuestra fe producirá paciencia. Necesitamos paciencia para soportar las pruebas, pero tomados de la mano del Señor, aferrados a Él, a su palabra, creyendo en sus promesas, creyendo en lo que Dios ha dicho sobre cada uno de nosotros. No te sueltes de la mano del Señor. Hoy más que nunca, la tierra necesita paciencia. Y cuando digo la tierra, son los que son luz en medio de esta tierra, como el Señor nos lo enseñaba el día de ayer. Soporta, resiste, permanece, prevalece, sé perseverante hasta el final para que pueda ser llevado hacia la perfección. Que no te falte la presencia de Dios, que no te falte la palabra del Señor. Eso es lo que te dará el fortalecimiento para que tú llegues a ser paciente. De lo contrario, todo lo que es el entorno del ser humano te va a impacientar. Tu economía, tus quebrantos de salud, tus problemas en tu familia, los problemas que puedas tener en tu trabajo, todo eso, si Cristo no está ahí, eso va a hacer que muchos desfallezcan y se aparten de Dios y traten o empiecen a buscar soluciones por otros lados que realmente nunca darán un fruto genuino y verdadero sobre la vida de esas personas. Solamente los hijos de Dios tenemos esa paciencia para sobrellevar todo lo que viene en esta vida, pero tenemos esa paciencia porque Cristo está en nuestro corazón, porque el Señor está dentro de nosotros y nosotros hemos sido capaces de confiar en Él. Quiero que oremos en esta hora para que el Señor pueda ministrar sobre nuestros corazones. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Gracias por cada vida, Señor, en esta hora que ha escuchado este mensaje. Perdona nuestra impaciencia. Perdónanos, Señor, porque no hemos tenido la paz para permanecer en ti. Si alguno falta de esta paciencia, Padre, hoy yo ruego y yo pido para que tú la coloques en sus corazones. Mira a los que están inquietos, mira a los que se sienten atribulados, mira a los que se sienten, Señor, que no tienen paz a causa de las circunstancias que están viviendo, Padre. Hoy yo los bendigo con tu preciosa paz, que tú les enseñes a esperar en ti, que tú les enseñes a esperar en tus promesas, Padre. Hoy yo te lo pido en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Derrama de tu gloria, de tu presencia en esta hora, Señor. Ayúdanos a esperar en ti. Y allí donde tú estás, dile, Señor, hoy yo te entrego mi carga, hoy yo te entrego mi enfermedad, hoy yo te entrego mi economía, hoy yo te entrego mi familia, Señor. Hoy yo te entrego lo que está mal en mi vida, Padre, y solo te pido, dame paciencia para soportar estas pruebas, dame paciencia para esperar en tus promesas, Señor.
Señor, que yo pueda seguir trabajando arduamente sin desmayar en tu obra, para tu gloria, para tu honra, en tu trabajo secular. Dile al Señor que yo pueda continuar, que no desmaye, que no desfallezca, Padre, que tú fortalezcas mi vida, mi corazón, mi ser, Padre. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate en gran manera y derrama de tu gloria y de tu bendición en esta hora, Señor. A ti te lo pedimos, a ti te damos las gracias, Señor. Hoy llénanos de ti, de tu paz. Necesitamos esperar en ti, Dios, porque tus promesas son en ti sí y en ti amén, Padre. Gracias por estar acá, gracias por tu gloria, por tu presencia, Dios. Aquel que sienta desfallecer hoy levanta sus manos. Aquel que se sienta sin fuerza, Señor, llénalo de tu espíritu en esta hora. Hoy te lo pedimos, Señor, hoy te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es fiel y verdadera, que todo lo que tú nos has enseñado en esta hora es real, es verdadero, es genuino, Padre. Te damos el honor y la gloria, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios y su palabra. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje completo, te invito a que tomes unos minutos, a que lo hagas, a que lo compartas de la misma manera y en tu perfil de Facebook, para que muchas más vidas conozcan del Evangelio, para que muchas más vidas puedan tener paciencia en estos tiempos tan difíciles que vive la humanidad. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, mañana estaremos 10 de la mañana en nuestro servicio en vivo. Para los que no pueden asistir a la congregación, para los que lo pueden hacer, habrá puertas abiertas, obviamente tendremos nuestro servicio congregacional, así que ahí está la invitación. Dios te guarde y te bendiga, y no olvides, en medio de toda prueba, en medio de toda adversidad, Dios debe ser nuestro soporte, y si Él es nuestro soporte, podremos esperar con paciencia que las promesas de Dios se hagan realidad sobre nuestras vidas. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.